le agradezco mucho a mis padres que me apoyaron en no opinar y no tener la misma línea política que ellos, y la respetaron y bueno, y me auparon incluso. Desde adentro hacia el país que queremos, estimado ministro Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de República Dominicana. Bienvenido a Revista Mercado. Muchas gracias. Tengo aquí en mano su quinto libro, tengo entendido, con un título que, digamos, de alguna forma dice muchas cosas. Es muy bonito porque antecede un poco el aspecto poético al aspecto tecnocrático o técnico que pueda estar implícito dentro, desde adentro, un libro desde la hondura, desde un sentimiento de una misión conseguida en estos 4 años y con una proyección de otros 4 que intentan ser aún mejores de lo que lo han sido. A eso aspiramos. Ajá, correcto. Sí. Y el libro es mi quinto libro. Y lo que hemos querido es, de una manera, yo diría que responsable, dejarle una historia a los jóvenes o a aquellos que quieran líderes políticos participar del futuro, sí, de la cosa pública, un recuento de cómo, junto con un equipo, hemos podido transformar una institución del sector público. Excelente, ministro. Déjeme interrumpirle ahí porque si hablamos de jóvenes políticos, yo quisiera saber, para tomar un poquito de perspectiva de estos textos y de este último libro, cómo era el joven político que usted un día fue y sigue siendo a muchos efectos porque se le ve con mucha energía y mucho empuje. ¿Cómo fue un poco aquella primera epifanía política que usted tuvo como joven idealista o no tan idealista, quizás un joven pragmatista desde el principio? ¿De qué fuentes vivió? ¿Qué autores le marcaron? Y luego, ¿cómo esta convergencia llega de la mano de otros jóvenes políticos hasta cuajar en un gobierno de un amigo suyo, Luis Abinader? Y de ahí ya retomamos un poquito el asunto del libro. Casualmente, de eso se trata el libro también. Porque el libro, si muy bien hace un recuento de qué encontramos y qué hay hoy día, también señala de dónde yo vengo. Exacto. Y qué yo hago. Y dice de dónde vengo, quiénes son mis raíces, cómo me formé y además de eso, cómo practico política internacional. Entonces, con esa visión es que planteamos que hemos podido lograr con una labor de equipo. Pero tú señalabas del idealismo y el pragmatismo. Todo joven tiene que tener un idealismo, porque de ahí también se va de la mano con el emprendedurismo. Y el joven es el que anda buscando oportunidades, se arriesga más, es más propenso a tomar decisiones, tiene más energía. Correcto. Luego pasa el tiempo, quizás ya tú lo entenderás, yo soy abuelo, viene el ser humano colocándose dentro del centro y ser más conservador. Exacto. Y efectivamente, a mí me tocó vivir un espacio diferente, era diferente en el mundo. En España estaba Franco, los años 80. Exacto, sí, muy principio de los 80. Muy principio de los 80, cuando yo entro en la política, años 81, 82, todavía así, a la raíz de mi primer voto. Y entro en un país convulsionado donde la política incluso era diferente, porque era de las trincheras. Había mucha violencia, aunque los partidos tenían cierto idealismo. Sí, pero muy táctico, muy de trincheras sin estrategias, ¿no? Exacto. Bueno, la había más o menos. Por ejemplo, a mí me tocó formarme en el Instituto de Formación Política que apadrinaba la Konrad Adenauer. Los alemanes. Sí. Los alemanes. Que después de la experiencia que tuvieron, o de la lamentable experiencia que tuvieron, cuando Hitler hicieron un compromiso, ellos mismos y para el mundo, de financiar doctrinas políticas. Y entonces la Konrad Adenauer por un lado y la Naumann por otro. Fomentar la socialdemocracia en el mundo. Correctamente. Y la formación de los políticos. Entonces, yo me formé en la Konrad Adenauer. Nos llevaron, ¿dónde nos llevaban? Cosas de la vida. A Venezuela, al partido COPEI, que en ese momento era donde estaba la Escuela de Formación de Líderes Políticos Social Cristianos
para América Latina. Entonces, digo cosas de la vida porque hoy es todo lo contrario. Hoy Venezuela se han vuelto las tornas. Exacto. Correctamente. Entonces, así comienzo a participar en política. En una política donde en mi casa y en ese momento, mis padres, que mi mamá fue soprano, mi papá arquitecto, pero del área de la restauración de monumentos, se podían decir que ambos estaban en las artes, la cultura, el patriotismo. Un entorno muy culto, una casa donde había mucha cultura. Pero además estaban en ese momento en el gobierno de turno, porque mi mamá era la directora del Teatro Nacional, mi papá de Patrimonio Cultural, el hermano de mi mamá, Orlando Asa, secretario técnico, y yo en la acera del frente, haciendo política con un partido contrario de la polarización, de la polarización existente. Fascinante contexto y entorno. ¿Qué veía yo? Como cualquier joven, por eso te decía del idealismo, 17 años, veía que se inauguró el Teatro Nacional nuevo y fue en el partido que yo seguía en ese momento del presidente Balaguer, que hizo la Plaza de la Cultura, que desarrollaron la zona colonial. Esto encaquetado con lo que te dije, a lo que se dedicaban mis padres y lo que yo veía, a dónde me llevaban. Porque yo veía aquí en el Distrito Nacional que inauguraron el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y se celebraron los Juegos Panamericanos, ¿quién lo hizo? O que se hizo una reforma agraria y se repartieron las tierras a los que no tenían y se le hicieron casas, o que se hicieron los parques como el Mirador Norte, o que el Mirador Sur, digo, Mirador aquí Sur, cerca, correcto, sí. que es el que tenemos para ir a recrearse. Y ya después vinieron el norte y el este, que fue bajo la misma política y el mismo liderazgo, pero que se hicieron las presas y se hicieron los parques nacionales, y cuando no se hablaba de medio ambiente, cuando no se hablaba de energías renovables. Y entonces, en ese momento, a la juventud de la República Dominicana le llamaba la atención este tipo de actividades contrarias a un gobierno que tenía otro tipo de política. Un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Un ideario un poco precoz para la época, pero que ya llamaba la atención como usted. Correcto. Te cuento esto porque así inician mis primeros pasos. Muy precozmente. Muy precozmente en la política. Y ahí le agradezco mucho a mis padres que me apoyaron en no opinar y no tener la misma línea política que ellos, y la respetaron y bueno, y me auparon. Incluso. Que no es fácil, ¿no? Es un entorno muy tolerante del que viene, porque en Latinoamérica, en el mundo latino, se siente mucho la política, como el fútbol, entonces no se comprende. Como la pelota aquí. Exacto, no se comprende, ¿no? Que alguien de dentro esté disintiendo de alguna forma. Correcto. Me tocaron algunos años de oposición política hasta el 86, que entonces vino un proceso de 10 años donde yo participé y trabajaba ya en el Ministerio de Obras Públicas, porque entré en el 82 con el ingeniero Pedro Delgado Malagón como ministro, secretario se llamaba en esa época, y tuve algunos años de experiencia, tanto en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajé alrededor de 10 años, luego 3 años en la Corporación Dominicana de Electricidad, en el Consejo de Promoción Extranjera, y en el 94 hubo un receso, porque aunque el partido en que yo participaba llegó al 96, en el 94 yo salí del tren gubernamental. Me dediqué a mi activismo privado, ahí pude afianzar la finanza, los negocios, y ya en el 2002 participo entonces de las elecciones congresionales y municipales con el voto preferencial en una circunscripción que es la número 2 del Distrito Nacional, donde el 60% de los votos estaba concentrado en ese momento en Cristo Rey, una barriada muy popular, pero con un activismo, con una presencia, con una actividad personal, salimos interacción intensa, diputados, correcto, y duramos en el Congreso 18 años como diputado. Ahí en el Congreso, ¿Qué años tenía al terminar toda esta andadura? Que entré con 30 y pico de años al Congreso. Muy bien. Y te cuento que ahí tuve la oportunidad de hacer primero muchos amigos y de tener experiencia con la sociabilización, con la democracia. ¿Por qué digo eso? Porque siempre recuerdo las memorias del presidente Obama cuando señala que llegó al Senado de los Estados Unidos cargado
de planes, ideas, y se dio cuenta que si no consensuaba y participaba de las iniciativas de los otros senadores y la apoyaba, aunque él en principio no estuviera de acuerdo, pero que no riñeran con su principio, ¿verdad? ¿Quién votaba por la de él? Porque al final es una pantalla donde la mayoría es la que manda. Entonces tú tienes que participar con los otros. Es la propia naturaleza de la política. Para que los otros participen contigo. Y eso fue un aprendizaje y una sociabilización que me permitió a mí ser miembro del Consejo de la Magistratura por 8 años, que me permitió a mí ir a foros internacionales apoyado de mis colegas de otras bancadas y ser presidente de un parlamento de acción global de 147 parlamentos con oficina en Nueva York y en Bruselas. Casualmente, la primera vez que me eligieron en el año 2018 fue en Ucrania, cuando Rusia atravesó el primer acorazado en el canal. Y ahí también tengo un pliego de leyes que están vigentes, como la ley de alianza público-privada, la ley de armas, la ley de incentivo a energías renovables, la ley de presupuesto participativo municipal, la ley de incentivo a pensionados y rentistas, la ley de sociedades, la ley de reestructuración mercantil y muchas otras. Entonces yo creo que eso me ha permitido tener una historia que contar y vivencias. Y por eso entrego este 5º libro, donde espero que les sirva de hurgar y ver los procesos y seguir estando presente principalmente con la juventud. Te digo la juventud porque en este tiempo también, desde el año 2007, tuve la oportunidad de fundar un instituto de ciencias políticas, el CAPP. Un think tank, el CAPP, correcto. He aprendido a varias de las entregas, muy interesantes todas. Y he diseñado siempre a la juventud. Y hemos tenido la oportunidad también de tener el acompañamiento y la credibilidad de los políticos locales, porque en el tiempo, se ha podido ver que es una plataforma que no trata política local, que no trata política partidaria, que aunque trata con corrientes liberales, democráticas, con los valores que nosotros representamos, son políticas públicas. Y gran política. Y de gran política pública, porque nuestros invitados tratamos siempre de que sean referentes y abiertos al público. Una cosa que me ha gustado del CAPP siempre es que son grandes espadas políticas, pero que en muchos casos ya tienen la tranquilidad de no estar en primera línea y pueden transmitir las grandes lecciones que ha aprendido durante sus administraciones y capilarizárselas a los jóvenes. ¿No? Es un poquito lo que... De eso se trata, de traer a esos expresidentes, de traer a esos referentes académicos o referentes porque jugaron papel preponderante. Por ejemplo, nosotros hemos invitado al país al general Juan Emilio Cheire. Juan Emilio Cheire fue quien sustituyó a Pinochet en el ejército chileno. Pero ¿qué pasa? Que Chile fue la primera nación que llegó como fuerzas militares a ocupar Haití antes que los cascos azules. Entonces duraron 2 años antes de los cascos azules. Entonces nosotros le pedimos al general, que lo conocimos en la Escuela de Altos Estudios Militares y de Defensa en Francia, donde el gobierno francés me invitó y me becó para hacer ese curso como el primer latinoamericano, y entonces entablamos una amistad y en su momento le dije, ¿por qué no llega a República Dominicana y nos cuenta tu experiencia en Haití? Exacto, pura historia. Ya de civil, pura historia. Igual, luego invitamos a un guatemalteco que fue el jefe de las fuerzas regulares de los cascos azules en Haití, y que además de eso, después fue el jefe del gabinete, el secretario adjunto de la ONU, de todas las fuerzas regulares de cascos azules en el mundo y las que estaban en Haití. Entonces vino y contó esa historia. Lo que te quiero decir con esto es que no es solamente de altas figuras relevantes expresidentes, sino también aquellos que tienen algo que contar. Exacto. O que tienen y vienen y nos traen de una algún institución tipo como el ejército también, de presentación. Por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí a Carlos Alberto Montaner, un gran amigo, ido a destiempo,
a Plinio Puleyo Mendoza, aquel del libro del olor a la guayaba, ambos muy amigos de Gabriel García Márquez y de Vargas Llosa. Y eso nos llena a nosotros de pasión, porque nos sentimos la obligación de pasarle y de darle el conocimiento a los jóvenes o al que se acerque en República Dominicana para que tengan una visión más global y no solamente con la dinámica, como decimos nosotros, la dinámica del patio. Exacto. Que muchas veces se envuelve y se limita. Correcto. Y te cierra a ver en el cortoplacismo político, en la fragua de la trinchera. Y además todos los servidores, todos los jóvenes que, como usted, sienten esa llamada del servicio público, son lecciones invaluables, ¿no? Desde el campo. Y yo he apreciado mucho yo mismo al ir para allá. Y cuando se da esta convergencia, cuando entran ustedes on collision course, en el mejor sentido de la palabra, con su amigo Luis Abinader. Bueno, ahí viene... Esos jóvenes que ustedes eran, ¿no? En aquel entonces. Bueno, sí, él con el cabello más oscuro y yo sin ninguna decoración, ¿verdad? De lo que le llega a uno. Y hay que ponerse alegre, porque hay algunas personas que a veces esconden los años o no celebran los años. Los años hay que celebrarlos. Porque la experiencia es un grado. Además, si no lo celebra y no lo cumple, es que ya estaría muerto. Entonces es algo muy sencillo. O lo celebra y ya. Entonces pasó un tiempo de un ejercicio dentro de mi partido, tratando de escalar, de llevar el partido a la primera línea. Muere el presidente Balaguer en el 2002 y deja un partido con una recién elección con un 26%. Y ese partido entonces luego, por una decisión de las cúpulas, se va degradando hasta que hoy día tiene un 1%. En ese camino nosotros tratamos de presentar una candidatura, no se pudo, y bueno, recesamos. Y pasamos entonces a ver qué había en el panorama. Porque el que el partido se moviera, no me muevo yo de mis principios, de mis valores, de mi trabajo, de mi objetivo, las bases de y de mi tarea. Exactamente. Entonces vi en un momento que aquello que yo no podía lograr, con los valores similares, con los principios similares, con la oportunidad de cambio, lo representaba Luis Abinader. Y las cosas como son. La gracia, Dios, el momento, le dio a él la oportunidad. Bueno, pero si él tiene la oportunidad de lo que yo quiero para el país, si tiene la oportunidad de lo que yo creo, lo que me representa, me sumé a su propuesta. Exacto, una convergencia, ¿no? De ambiciones y aspiraciones y del servicio público. Y fíjate que el tiempo, además, y no solamente en el caso nuestro, el partido que yo participé muchos años sencillamente desaparece, el partido en que Abinader participó muchos años sencillamente desaparece. ¿Y qué se conforma? 5 años han pasado y se conforma una coalición donde la liderea el presidente Abinader, la liderean los que vienen del partido en que él militaba, en el que nosotros participamos, otros muchos que no participaban en política, que hoy son ministros y son funcionarios, que lo han ido llamando, y se crea una gran convergencia de la cual nosotros somos parte. Y que le agradecemos al presidente Abinader que nos ha dado la oportunidad, incluso para poder nosotros estar en un ministerio relevante en un momento de crisis, de dinamización de la economía, de temas que yo estoy seguro que cuando lean el libro no se van a imaginar que el Ministerio de Industria y Comercio combate los ilícitos con una fuerza militar, que representamos los temas que van a los tribunales internacionales, que son los arbitrajes, que tenemos que ver con la propiedad intelectual y los registros de marca, que bueno, los resultados de la zona franca, los resultados de una industria nacional que nosotros defendemos a la producción nacional y que le hemos hecho un sello especial para que la maquila en la producción nacional se sienta el orgullo de ser dominicano, que hay una serie de procesos que están ahí, que la gente ni se imagina, y que yo le agradezco al presidente que nos ha dado la oportunidad de poder ser ministro, tener estos resultados con su apoyo y plasmarlo en un libro para que se evalúe.